Gracias, Señor. Puede tomar asiento en la presencia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero saludarle a todos los que están aquí en esta mañana. ¿Alguien nos visita por primera vez? Nadie nos visita por primera vez. Gloria a Dios. Siéntase bienvenido, siéntase como en casa. Abra su corazón, prepare su corazón, disponga su espíritu, alinee su espíritu con el Espíritu de Dios. Y dile: Señor, hoy soy una copa que necesita ser llenada. Hoy soy una copa que necesita que tú la llenes. Arranco, quito, desalojo de mi corazón toda contaminación para que tú permanezcas y te asientes en él en esta mañana. Perdóname si en algún momento pequé, si hice o dije algo que no te agradó, si dañé al prójimo, hice o dije algo contra él, perdóname. Así como Job cada mañana sacrificaba holocaustos y pedía perdón por los pecados de sus hijos, hoy te pedimos perdón por los pecados nuestros y también de nuestros hijos. Qué hermoso es orar así, ¿eh? Mateo capítulo 7, verso 12. Mateo capítulo 7, verso 12. Hoy te predico bajo el título: no te olvides de aquellos. No te olvides de aquellos. Aleluya. Ya todos lo tienen, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es santa y es poderosa y es bendita. Háblanos a nuestro corazón en esta mañana y que nuestro espíritu se llene de ti, Padre, y que podamos entender lo que tú quieres hablarle a la iglesia. Nos quitamos nosotros, Padre, para que tomes control de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de nuestro corazón. En el nombre poderoso, nombre que es sobre todo nombre, nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia de Dios. Leí algo esta semana que quiero leértelo ahora en este momento, para de una u otra forma llevarte, concientizarnos, reflexionar con este mensaje. No te olvides de aquellos. Un atleta de Kenia, Abel Mutai, estaba a unos metros de la meta y se detuvo. Iba corriendo. Y cuando ya estaba llegando a la meta, de pronto el atleta de Kenia se detuvo. Son muy buenos corredores, casi siempre ganan. Pero ¿por qué se detuvo el atleta? Se confundió con los letreros y pensó que había llegado al final de la carrera. Los letreros estaban en español. Él no habla español. Y se confundió con los letreros y pensó que había llegado al final de la carrera. Pero un atleta español que venía detrás de él, Iván Fernández, se dio cuenta de que lo que le sucedía y comenzó a gritarle, mire esto, comenzó a gritarle para que continuara corriendo. Mutai no sabía español, por lo que no le entendió. Entonces Fernández, al darse cuentas que él no le entendía, le dio un empujón para que continuara corriendo y ganara la carrera. Hermoso eso, ¿eh? Cuando se acabó la carrera, un periodista entrevistó a este atleta español, a Iván Fernández, y le preguntó: ¿por qué permitiste que ganara el atleta de Kenia? ¿Por qué permitiste? Si podías haber ganado tú. Solamente pasarle por el lado y entrar a la meta. ¿Por qué permitiste que ganara el atleta de Kenia? Y él le respondió: no le dejé ganar, él iba a ganar. Él iba a ganar. Pero tú sabes, tú podías ganar, tú podías haber pasado. Tú no tienes la culpa de que él se haya equivocado. Y él responde: ¿dónde hubiera estado
el mérito de mi victoria? ¿Dónde hubiera estado el mérito de mi victoria? ¿Cuál hubiera sido el honor de esa medalla? ¿Qué pensaría mi madre? De la misma forma que los valores se pueden transmitir de una generación a otra generación, nuestros principios y nuestras acciones se transmiten así. Lo que le enseñemos a nuestros hijos, lo que le enseñemos a nuestros hermanos, lo que le enseñemos a nuestro prójimo, va a hablar de nuestros principios y nuestras virtudes. Es muy fácil vender a Cristo como lo vendió Judas. Es fácil. Me acuerdo aquella historia de aquel profesor que había llegado, no un profesor, un pastor que había llegado nuevo a una ciudad. Lo habían enviado de pastor a una ciudad en un pueblo chiquito. Había tomado la guagua, el bus o el camión, como le dicen en su país. En mi país le dicen guagua. Ómnibus, el más fino le dice ómnibus. Pero el cubano de a pie le dice guagua. Ahí viene la guagua. Bueno, ya yo creo que no viene. Y el pastor toma el ómnibus, el camión o el tractor, lo que usted quiera llamarle. Y cuando lo toma, ocurre algo, él paga. Pero al pagar, el chofer le devuelve más de lo que debía devolverle. El pastor toma el dinero y va y se sienta al final. Cuando el pastor toma el dinero y lo va a guardar en su bolsillo, se da cuenta que le habían devolvido más de lo que debían devolverle. Y se levanta, va donde está el chofer del ómnibus, de la guagua o del camión, y le dice: disculpe, usted se equivocó. Dice: ¿por qué? Me devolvió más de lo que debía devolverme. Y el chofer le responde: no me equivoqué. Lo hice intencional. Lo hice adrede. Usted es el pastor que viene para el pueblo y yo lo sé, pero quería saber lo que nos estaban enviando. Muchas veces se nos da la posibilidad de vender a Cristo por un saco de monedas. Por 40 pesos, por 30 pesos, por 6 pesos, por 7 pesos. Piensa si tu Cristo vale eso. Piensa si tu salvación vale eso. Piensa si la vida eterna vale eso. La Biblia dice, y lo acabamos de leer: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Yo siento que el Espíritu Santo va a ministrar en esta mañana de una forma poderosa a tu corazón. Todo aquello que queráis que los hombres hagan contigo, hazlo tú a los hombres también. Tú quieres que hagan misericordia contigo, pero nunca has hecho misericordia con otro. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo podemos vivir inspirando a otras personas a ser mejores? ¿Cómo podemos vivir inspirando a otras personas a ser mejores? Muchas veces aprovechamos las debilidades de otras personas para nosotros obtener el mérito y nos olvidamos de empujarlos a ellos para que alcancen sus propias metas. Ese hombre decidió empujar al atleta keniano para que él alcanzara lo que le correspondía. Porque la decisión de él de no haber llegado a la meta no estaba basada en una condición física, sino en una condición de conocimiento. No entendía el letrero, pero su capacidad física hablaba que sí podía ganar. Y muchas veces nosotros nos vemos en la posibilidad de hundir a otro para levantarnos nosotros, de quitar a uno para ponernos nosotros. ¿No es más hermoso actuar de esta forma? No aprovechando las debilidades de los otros, sino ayudándoles y empujándoles a que alcancen también sus propias metas. Esa historia de ese atleta nos deja o nos enseña mucho, iglesia. Nos enseña el proceder nuestro, cómo debe ser a partir de este momento.
mirando a los amigos, a los hermanos, a los familiares, al prójimo con amor y no con desprecio, con intenciones de crecer junto a ellos y no sin ellos. No hay dentro de una congregación un cristiano más dañino, créeme, te lo digo por 20 años de experiencia sirviéndole al Señor. No hay dentro de una congregación un cristiano más dañino, más nocivo y más peligroso que un cristiano que no tenga ni amor ni principios. No lo hay. Porque en el amor se cumplen todas las letras. En el amor se cumple toda la ley y los profetas. En el amor se cumple la palabra de Dios. Y los principios son los que te ayudan a actuar correctamente, no egoístamente. A actuar correctamente, porque muchas veces vas a tener que decidir hacer algo que tú sabes que no te conviene, pero es lo justo. Es como cuando yo te pongo un plato o te invito a comer y vamos a llegar a la mesa buffet y quedan 2 pedacitos de muslo de pollo y hay uno más grande, uno es el muslo y el otro es el contramuslo, y tú te adelantas para coger el muslo, pero no te preocupas si tu hermano lo que le gusta es el muslo. O a veces el plato uno está más grande y el otro está más chiquito y tú te adelantas para coger el grande. ¿Sabes que yo aprendí hace muchos años a hacerlo diferente? Muchos años. Y qué bien me siento cuando yo no me dejo guiar, no me motivo por la ambición o por ese espíritu de bula y permito que el que va al lado mío sea el bendecido y no yo. Porque cuando tú haces eso, entonces el bendecido eres tú. Y lo he aplicado tanto en mi vida, hasta con mi esposa lo aplico. Con mi esposa lo aplico. Ella me dice, sírveme. O ella se me sirve, casi siempre me sirve ella. Pero muchas veces, sirve tú que voy adelantando y yo pongo a servir. Y cuando yo sirvo, trato de echarle la mejor parte. Claro, no le puedo echar mucho porque ella no come más que yo. Eso sí, no, ahí sí entiendo que ella tiene una cierta cantidad. Pero por ejemplo, si hay 2 pedacitos de salmón, trato de coger el más grande para ella. El más bonito para ella, el que no está quemadito. El quemadito lo dejo para mí, el más chiquito para mí, el más feo para mí. Un ejemplo. Trato de al prójimo bendecirlo con lo que yo quisiera que me bendijeran a mí. Y cuando usted funciona de esa forma, quiero decirte que nunca Dios va a parar de bendecir tu vida. Pero no aplicamos estos principios y por eso no somos bendecidos. El reino de Dios se trata de principios. Principios de siembra, cosecha, dar, recibir, humillarse, crecer. El reino de Dios se opera bajo esos principios. Créeme, son principios que funcionan. El mundo le llama el ley de la karma, ¿no? O algo de eso, ¿no? La karma, el karma. Ya todo eso está escrito en la Biblia. El que da, recibe. El que da, recibe. Me acuerdo hace unos años un pastor del instituto me dio, y se me perdió, tengo que pedírselo. Por cierto, si está conectado, lo bendigo y lo saludo en el nombre de Jesús. Pastor Juan Elías, maestro, no es pastor, el maestro Juan Elías, me dio un verso que era de los diezmos. Aquello estaba jocoso, pero decía algo a la hora de dar, que no me acuerdo, pero era algo así como esto: doy porque tengo y tengo porque doy. Entonces habían hermanos que se acercaban. Sí, pero tú das porque tú trabajas y ganas mucho. No, yo doy porque tengo. ¿Y por qué tengo? Porque doy. Era un verso bonito. Un día se lo voy a pedir. Pero es que es una realidad. Nunca jamás recibiremos nada si no nos damos nosotros primero. Nunca jamás recibiremos nada si no nos damos nosotros primero. Hay algo que debemos recordar en esta mañana, y que nunca podemos olvidarnos de las personas que nos rodean. Abraham tuvo la posibilidad de olvidarse de Lot cuando salió de Ur de los Caldeos, cuando Dios lo llamó y le dijo: ve a la tierra que te mostraré. Abraham podía haber salido porque Dios nunca le había pedido que se llevara al sobrino, nunca se lo pidió, pero Abraham se llevó al sobrino con él. Abraham podía haberse olvidado cuando aquellos 5 reyes secuestraron y se llevaron a Lot y se lo llevaron, pero Abraham decidió irse con su siervo y rescatarlo y venir con su sobrino de regreso. Podía haberse olvidado de él y no lo hizo. José podía haberse vengado
de aquellos hermanos que lo habían vendido, que lo habían traicionado, que se habían olvidado de él, que lo hacían muerto, que habían engañado al Padre. ¿Podía haberse vengado de ellos? Pero la Biblia me enseña que más que vengarse, los bendijo. Los amó. Podía haberse vengado, pero no lo hizo. Israel hubiera seguido en Egipto si Dios no hubiera escuchado el clamor de Israel, la oración de ellos, el sufrimiento de ellos. Pero Dios no lo hizo. Ruth, hermosa la historia de Ruth. Podía haberse olvidado de Noemí cuando los esposos murieron. Pero la Biblia dice que Orfa besó a la suegra, pero Ruth se quedó a su lado. Orfa decidió abandonar a Noemí, pero Ruth se quedó al lado de ella. Ruth podía haberla abandonado, pero no lo hizo. La reina Esther se podía haber olvidado de Mardoqueo y de su pueblo cuando llegó a palacio, cuando estuvo allí con el rey Asuero, pero no lo hizo. David, me encanta predicar de él, usted lo sabe, se podía haber olvidado de aquellos hombres que fueron pero que no llegaron. ¿Cuáles son? Aquellos hombres que fueron con él a recuperar lo que aquel ejército le había robado, sus esposas, su ganado y todo. Pero había un torrente que había que cruzar, y cuando llegaron al torrente de Besor, muchos decidieron no continuar y no cruzar. Y se quedaron como 400 hombres en ese lugar, y cruzaron solo la mitad con él, y siguieron. Golpearon a los que le habían robado, recuperaron todo lo que le habían robado, y aún con eso también les habían quitado todo lo de ellos también. Y cuando llegaron al torrente de Besor, allí estaban los hombres esperando, aquellos que no lucharon con él, aquellos que no se sacrificaron con él, aquellos que no decidieron cruzar el torrente de Besor e ir y ayudarlo. ¿Y sabes qué pasó? David venía con el botín. Y los hombres del pueblo empezaron a decirle: a ellos no les vamos a dar nada porque ellos no se sacrificaron. Ellos no expusieron sus vidas como las pusimos nosotros. Ellos se quedaron aquí esperando. Y él les dijo: ustedes están equivocados. A cada uno se le va a repartir conforme a la cantidad que se ha traído, y todos serán bendecidos. Él podía habernos dado nada a ellos, no haberles dado nada, pero no lo hizo. Y sabes ¿por qué todas estas personas se comportaron de esa forma con su prójimo? ¿Sabes por qué? A ver, ¿sabes por qué? Simplemente porque a ellos no los movía el amor al dinero, sino el amor al prójimo. A ellos no se creían personas especiales, siendo especiales. Ellos tenían principios, fidelidad y sensibilidad por el prójimo. La iglesia de Cristo nunca puede olvidar que los principios hablan de nuestro testimonio. Los principios nos van a colocar en lugares de autoridad. Los principios nos van a ayudar a mantenernos no con un sentimiento de culpa, sino de seguridad. Porque cuando usted hace lo correcto, usted hace lo correcto. Y yo digo siempre, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. La fidelidad te va a ayudar a mantenerte siempre del lado de aquel que te bendijo, del lado de aquel que te ayudó, del lado de aquel que cuando tú no tenías nada se acordó de ti, te levantó. Y tú le eres fiel y nunca olvidas esa fidelidad, aunque esa persona te confronte, aunque esa persona te regañe, aunque esa persona de una u otra forma algunas veces te caiga mal. No te fijes en lo que estás sintiendo ahora, fíjate lo que pasó en tu pasado y él estuvo ahí. Tienes que ser fiel. La sensibilidad nos va a ayudar a concientizarnos con el prójimo, ver sus necesidades. Oh, yo río con ellos, pero lloro con ellos. Pablo decía: ¿quién de vosotros, si está sufriendo, yo no sufro? Si está pasando necesidad, yo no la paso.
Es decir, Pablo tenía dolores de parto por las iglesias. Pasaba las mismas situaciones que las iglesias pasaban, aún a kilómetros de distancia, porque él se sensibilizaba con la obra, amaba al prójimo, amaba a la iglesia, y por encima de todas las cosas le era fiel a Dios. Leí una historia de un pueblo donde una empresa constructora de casas había decidido allí en aquel pueblo regalar una casa. Iba a contribuir con la mano de obra y los materiales de construcción para que la persona más pobre del pueblo pudiera tener aquella casa. La persona que más la necesitara pudiera tener aquella casa. Y cuando hicieron aquella rifa, resultó que la ganadora era la persona más humilde de aquel pueblo. La persona más pobre de aquel pueblo, cuya casa se encontraba muy desgastada y muy derrumbada por el pasar de los años. Decidieron construirle una nueva casa allí. Y le construyeron una casa hermosa, con unos pilotes hermosos, con unas columnas hermosas, con largas ventanas, con techos hermosos, con puertas amplias, con amplios cuartos. Una casa hermosa para aquella anciana. Le construyeron un jardín hermoso a aquella anciana. Pero lo más sorprendente de toda esta historia es que aquella casa humilde, aquella casa pobre, aquella casa aún desgastada por el paso de los años, aún seguía allí en el patio, detrás de aquella casa nueva. Cuando los trabajadores terminaron la construcción, le dijeron a la señora: te vamos a ayudar, vamos a demoler la casa vieja. Y la señora, ¿qué le contestó? A ver, ¿qué usted cree que le contestó la señora? La señora le contestó: no, porque esa casa humilde y desgastada me recordará día tras día de donde Dios me sacó. Esa pequeña casa que quizás ya no pueda ser habitable, que quizás si te metes a dormir y salgas enfermo, esa pequeña casa me va a recordar a mí de dónde Dios me sacó. Si tú quitas esa casa de ahí, el orgullo, las pretensiones, la soberbia de la nueva casa y el no tener la memoria de mi antigua casa, no me van a permitir vivir agradándole a Dios. Me voy a olvidar de Dios. Muchas veces, esto es poderoso, muchas veces demolemos nuestro pasado y el brillo y la hermosura de nuestro presente nos hace olvidarnos de donde Dios nos sacó. ¿No te ha pasado? Muchas veces te olvidas de tu pasado, te olvidas de los que te ayudaron, te olvidas de los que una vez una mano te echaron, de los que cuando nadie estaba permanecieron ahí. Te olvidas de ellos, pero entonces las glorias del presente te hacen olvidar las penumbras del pasado. Y eso a Dios no le agrada. Porque es que no es que Dios te va a llevar al pasado. Simplemente lo que Dios quiere es recordarte de dónde Él te sacó, para que siempre vivas agradecido a Él. Porque el ser humano tiene una condición preexistente que es muy olvidadizo. Y cuando entra la gloria se olvidan las memorias. Y Dios siempre nos tiene que estar recordando de dónde Él nos sacó. Hoy te digo de parte del Señor: nunca derrumbes de tu mente y de tu corazón aquella casa vieja de donde Dios te sacó. Porque ese recuerdo te va a ayudar a permanecer en humildad, a ser una persona sensible, a ser una persona que aunque quizás hoy lo puedas tener todo, recuerdes que en un tiempo no tenías nada. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Hoy puedes tener mucho y mañana puedes no tener nada. Así. Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 14.
Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 14. Lo tenemos en pantalla también. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No te olvides, iglesia, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Iglesia, no te olvides. No te olvides de los que un día te ayudaron. No te olvides de los que pagaron un precio aún por permanecer a tu lado. No te olvides de los que cuando tú no tenías, ellos te dieron. No te olvides de quien te ayudó mientras los demás inventaban excusas. No te olvides en los que has confiado una pregunta, pero has obtenido una respuesta, un consejo. No te olvides de los que estuvieron cuando ya nadie estaba. Cuando usted lee la historia en el segundo libro de Samuel, allí por el capítulo 9, nos habla de algo que nos hace entender el amor de Dios para sus hijos. Es la historia de David y Mefiboset. Una historia hermosa, una historia de consolación, de sensibilidad, de amor al prójimo, de fidelidad. La alianza que tenía David con Jonatán era tan grande y tan hermosa. Tan grande y tan hermosa que la fidelidad y el amor al prójimo eran algo presente, constante en la relación de ellos. Se habían jurado fidelidad ambos. Y ya Jonatán no estaba, había muerto con Saúl su padre. Y pasó el tiempo, David ocupó el reinado. David ahora era el rey de Israel. Y David de pronto un día se levanta en palacio. Y allí en palacio, usted lo lee allí en 2 Samuel capítulo 9. Se levanta el rey y dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? ¿Hay alguien de la familia de Jonatán que esté vivo al cual yo pueda bendecir? ¿Al cual yo pueda honrar? ¿Al cual yo pueda abrazar y entregarle algo? ¿Hay alguien? Y había un hombre llamado Siba, que era de la casa de Saúl. Y Siba dijo: sí, mi señor, hay uno. Su nombre es Mefiboset. Hay uno que se llama Mefiboset. Mefiboset quiere decir el que destruye la vergüenza. Y vive allá en casa de Maquir, hijo de Amiel, tierra de Lodebar. Pero tiene un problema, mi señor, que está lisiado de los pies. Tiene un hijo también, pero está lisiado de los pies. Y el rey lo mandó a llamar: tráiganme a Mefiboset. Y cuando trajeron a Mefiboset frente al rey, aquel llegó arrastrándose porque estaba lisiado de los pies. Yo imagino que con temor se sentía como un perro, según sus propias palabras. Y el rey, mirándole a los ojos, le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia y te devolveré todas las tierras que eran de Saúl tu padre. Y tú, Mefiboset, comerás en la mesa del rey. Tú, Mefiboset. Y él decía: pero yo, ¿qué he hecho yo? Yo soy un perro, yo no me merezco el favor tuyo, rey. Digo: tú vas a comer. Y le dijo: Siba, todo lo que era de Saúl yo se lo voy a devolver. Ahora tú, Siba, vas a trabajar para Mefiboset. Tus hijos, tus nietos, tus descendientes, y tenía bastantes, van a cosechar la tierra, van a mantener a tu señor, porque ahora él es tu señor. Pero tu señor va a comer en mi mesa todos los días de su vida. Y la historia nos enseña que así hizo David misericordia
con Mefibosé y le dijo: y tú comerás siempre en mi mesa. Comer en la mesa del rey. ¿Sabes quiénes podían comer en la mesa del rey? No lo mires como algo sin valor. Solamente los hijos del rey tenían la exclusividad. Solamente los hijos del rey tenían el privilegio exclusivo de comer en la mesa del rey, del padre. Mefibosé iba a sentarse en esa mesa. Es que cuando Dios está en el asunto, Dios te saca de donde tenga que sacarte para sentarte en la mesa que Él preparó para ti. Porque cuando tú te comportas con humildad y cuando tú reconoces y el temor de Dios está en tu vida, Dios se ocupa de levantarte, de subirte y de posicionarte. La Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y en Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él también todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Usted cree que Dios no tiene deseos de bendecirte? ¿Usted cree que Dios no quiere sentarte en lugares, posicionarte en lugares de bendición, de privilegio, de autoridad? ¿Usted cree que Dios no tiene preparado lo mejor para su vida? ¿Usted cree que Dios no se preocupa por usted, por su corazón, porque cambie, porque se sea fiel, porque camine en principio? El regalo que nosotros podemos darle a Dios es un regalo de gratitud y de fidelidad. Usted no puede comprar el favor de Dios con una suma de dinero. Usted puede ser fiel en los diezmos, eso habla. Usted puede ser fiel en la ofrenda, eso habla de que usted agradece a esta casa ministerial, que usted aquí es empoderado, que usted aquí es levantado, que aquí su espíritu es llenado. Y eso Dios lo bendice a sobremanera. Pero eso no compra el favor de Dios. Eso no le tuerce la mano a Dios. Usted no puede orar con una oración que haga que el corazón de Dios cambie, porque lo único que hace que el corazón de Dios se alinee con el deseo de tu corazón es cuando tu oración se alinea con el propósito de Él. Pero pastor, entonces si hay veces que yo quiero una bendición o necesito algo, pastor, ¿cómo yo hago? ¿Cómo yo oro? No tienes que orar porque Él sabe todo lo que tú necesitas. Él simplemente te dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vienen por añadidura. La bendición de Dios va a ser, escucha bien esto, va a ser la bendición de Dios, el fruto de esa bendición. ¿Sabes qué va a ser? ¿Sabes qué va a ser? La consecuencia de servirle en fidelidad y en obediencia. No clames por lo que tú deseas. Sé obediente y lo que tú deseas va a llegar a tu vida. Esta mañana en el servicio en inglés le estaba predicando al grupo de inglés y le estaba diciendo que muchas veces invertimos en lo que no necesitamos, en lo que nos gusta y no en lo que no necesitamos. Pero si aprendiéramos a operar como opera el reino de Dios, invirtiéramos primero en lo que necesitamos y entonces nos va a sobrar para lo que nos gusta. Pero quien lo hace en el orden contrario, quien gasta en lo que le gusta, nunca le queda para invertir en lo que necesita. Pero cuando tú inviertes en lo que necesitas, te sobra para lo que te gusta. El reino de Dios es un reino de principios. Por eso es que usted ve hay personas que no le sirven a Dios y son bendecidos. Porque aplican principios, aplican leyes espirituales que producen una bendición, pero no una vida eterna. Hoy nosotros todos estamos viviendo tiempos difíciles. A pesar de lo que estamos viviendo hoy, del COVID, que se iba, que regresó, y dicen que con más fuerza. A pesar de que tenemos que vivir gran parte de nuestras vidas encerrados en nuestros hogares para no contaminarnos, andar con máscara que ya no sabemos ni quién es quién, las personas te pasan por el lado y muchas veces ni las distinguimos y te dicen: adiós, pastor, y no te conocía, hija. No, a usted le pasa igual. Y ahora cualquiera te puede asaltar.
porque todos traen máscara. A pesar de todo lo que estamos pasando hoy en día, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado la oportunidad de que nuestra luz no se apague sin antes dejar una huella en el corazón de aquellos que nos rodean. De que nuestra luz no se apague sin antes ser de bendición para aquellas personas que están a tu lado. Te pregunto en esta mañana, ¿estás sembrando amor o estás sembrando discordia? ¿Estás construyendo puentes o fronteras? ¿Estás dispuesto a empujar a otros que lleguen aún así perder tú la victoria? ¿O no lo estás haciendo? Segunda carta a los Corintios capítulo 12 verso al 15, el apóstol Pablo nos dice: y yo con el mayor placer, es decir, con el sentimiento más genuino que provoca en mí una alegría inmensa, tradúzcalo así, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más sea amado menos. Él nunca cambió la fidelidad a Dios por la compasión del hombre. Por eso en algún momento él dijo: miserable de mí si le sirviera primero al hombre y no a Dios. Por eso hay palabras que un pastor, un líder o un hermano que te ama te van a decir y no te va a gustar, pero son las palabras que te van a ayudar a lo que tú necesitas. ¿Qué prefieres? ¿Una verdad que te conduzca al infierno, una mentira que te conduzca al infierno, o una verdad que te lleva al cielo? Entonces muchas veces no hablamos, no decimos lo que tenemos que decir, por no ofender, por no dañar. Pero es que si no ofendemos primero y no dañamos primero y no rompemos primero y no destruimos primero, no levantamos de ahí una nueva criatura. Por eso el apóstol en el libro de Ezequiel dice: mira que te he puesto por, y entre todas las características que le da, le dice: para arrancar, para destruir, para plantar, para sembrar. Si primero no arrancamos, si primero no destruimos, si primero no confrontamos el pecado, si primero no confrontamos la maldad de nuestros corazones, Dios nunca va a poder edificar en ellos. Por eso la palabra de Dios dice en la Biblia que es espada de dos filos, que atraviesa la carne, los huesos y llega hasta los tuétanos. Pero esa es la espada que salva. Esa es la espada que salva. Tenemos que hacer como Pablo, estar dispuesto a amar al prójimo, a gastarnos por el prójimo, a gastarnos por el ministerio, a gastarnos por la obra. Tenemos que estar dispuestos a gastarnos por todo lo que Dios nos ha entregado. Tenemos que estar dispuestos. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 3 dice: además de esto, mire esta historia, además de esto, David van a construir casa para Jehová. Y todo el pueblo da oro, todo el pueblo da ofrendas, oro, plata, bronce, dan de todo, había de todo. Y a él no le bastó. Cuando tú amas, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Cuando ellos recogieron todo eso, ahí usted lee en Primera de Crónicas capítulo 29, verso 3. Usted puede leer como él dijo. Ahí no lo vas a ver en pantalla, te lo voy a leer aquí. Dijo: además de esto, dice, además de todo lo que el pueblo ha dado, que ya es suficiente, además de todo eso podemos construirle tremenda casa al Señor. Gloria a Dios. Pero además de todo esto, por cuanto, esa palabra me enamora a mí, por cuanto tengo mi afecto en la casa del Señor, por cuanto amo la casa del Señor, por cuanto me regocijo estar en este lugar, por cuanto soy bendecido cuando entro por esa puerta, por cuanto mi espíritu crece cuando recibe la palabra, por cuanto mi espíritu crece cuando alaba, cuando adora, por cuanto soy bendecido, por cuanto tengo mi afecto por la casa de Dios. Así lo dice David. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa
de Dios. Es decir, cuando tú amas la obra, nunca es suficiente, todo te parece poco. Cuando tú amas la palabra de Dios, nunca es suficiente, te parece como que no estás dando suficiente. Y no hablo de dinero, hablo de ti, hablo de tiempo, hablo de oración, hablo de leer la palabra, hablo de crecimiento, porque el mejor pago que usted le puede dar al Señor, aparte de leer la palabra y orar, que eso trae bendición para tu vida, no para la de Dios, sino para nuestras vidas, el mejor pago que tú le puedes dar a Dios por el sacrificio de la cruz y la vida eterna es tu gratitud, tu fidelidad y tu obediencia. Tu gratitud, tu fidelidad y tu obediencia. Algunos son obedientes, pero no son fieles. Otros son fieles, pero no agradecidos. Pero cuando usted aplica todos los puedo, todos los yo puedo, todo lo que tú tienes en tu corazón, es diferente. Tienes que ser todo o nada. No, esto no es en colores, esto es blanco o negro. Esto no es estoy o no estoy, esto es estoy o no estoy, porque a los tibios los vomitará. Es importante que entendamos esto. Tenemos que entender que no podemos olvidar. Tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios, con nuestros hermanos, con las personas que un día nos ayudaron. ¿De dónde te sacó Dios? ¿Dónde estabas tú? Mira, la Biblia te lo responde. No me lo digas, yo te lo voy a decir dónde estabas tú. Porque vosotros estabais perdidos en vuestros delitos y pecados. Ya ahí estabas tú. Ahí estaba yo. Perdido en tiniebla, con la mirada puesta no en el cielo, sino en el dinero. Y la Biblia dice que ponéis vuestra confianza en el dinero, siendo ellas ninguna. Ahí estaba yo. ¿Dónde estabas tú? Ahí estaba yo, muerto, hasta que Cristo nos rescató. Hasta que Cristo pagó el precio, hasta que Cristo vino por su iglesia a derramarse con el Espíritu Santo y se entregó, se caminó y se entregó a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. No podemos olvidarnos nunca de ese sacrificio. ¿Y cómo le pago? Siendo obediente, siendo fiel, caminando con principios, viviendo una vida acorde a los mandamientos bíblicos, siéndole fiel a los que me rodean, agradeciendo a las personas. Pero no es el agradecimiento que acostumbramos, te amo, pero nunca te abrazo. No. Si usted ama a su esposa, usted todas las mañanas se le puede aparecer en la mañana cuando abran los ojos y decirle te amo. Pero si usted en la tarde no le trae un ramo de rosa, es el momento que su esposa se lo va a pedir. Porque el amor es bonito, pero la obra es mejor. Si usted ama a su hermano, ¿qué tú haces? Te amo, pero nunca le ha dicho al hermano, ve por la casa que te tengo una sopita. Ve por la casa que te quedo a dar un café. ¿Cuándo vas a ir por la casa para sentarnos a conversar? O voy yo a la tuya y podemos tener un tiempo. Es decir, el amor se tiene que manifestar. Lo que pasa es que el manifestar el amor, manifestarlo, nos empuja a una acción que compromete a veces las finanzas. Y ahí muchos aún están presos. ¿Sabes lo que sucede? Ya estoy terminando. Lo que sucede en nuestras vidas. ¿Por qué muchas personas hoy en día caminan sin afecto? ¿Por qué muchas personas hoy en día caminan sin gratitud, caminan sin amor? ¿Sabes por qué? Culpan al pasado, culpan a su crianza, culpan a los padres, culpan que no tuvieron enseñanzas, culpan a todas las personas, pero no se culpan ellos. Culpan y dicen, la calle fue dura, no pude retener las buenas enseñanzas. Producto que mis amigos siempre fueron unos delincuentes. Yo no pude conocer otra cosa. Yo no recibí el amor que necesitaba de mi padre, por tanto yo no puedo dar ese amor. El lugar que me crié no tenía las condiciones. ¿Cómo puedo hoy saber qué debo hacer o qué debo tener? ¿Sabe lo que pasa? Si a ti no te amaron cuando eras joven, tú no tienes derecho legal de no amar ahora que eres adulta. Tú puedes amar, porque amar es una decisión, perdonar es una decisión. El cambio es una decisión, no viene acompañado de tu pasado. Tú tienes el poder y la autoridad para destruir tu pasado. Lo que te dañó, lo que no te ayudó, lo que no estuvo ahí para ayudarte, lo que no te bendijo, tú no tienes que repetirlo. Eso no puede ser un patrón en tu vida. Tú tienes la nueva oportunidad que te da Dios cada día de ser o de marcar una huella en la vida de alguien.
Por eso tienes que entender que si algo no puedes hacer, no culpes más lo que te pasó, lo que te hicieron o lo que no te dieron. Lo que sucede es que hemos demolido aquella casa vieja. Ya no está en el patio, ya no nos recuerda el amor de Dios, ya no nos recuerda aquel que nos ayudó, ya no nos recuerda aquel que necesitaba que viniera a nuestras vidas y nos bendijera. Y ahora quizá esa persona esté necesitada y ya nos olvidamos de ella. Lo que sucede es que aquella casa vieja nos recordaba nuestra humildad, nos recordaba nuestras penumbras, nos recordaba nuestras necesidades. Y como yo no hay penumbra ni hay necesidades, nos olvidamos de ellas. No destruyas la casa vieja. Manténla ahí como un recuerdo. Manténla ahí porque esa casa te va a recordar cada día de tu vida de dónde te sacó Dios. No destruyas todo tu pasado. No lo destruyas. Conserva los buenos recuerdos, pero no destruyas de tu vida. Quiero que recibas esto. No destruyas tu pasado del todo. Conserva los buenos recuerdos, pero no destruyas de tu vida el recuerdo que siempre te va a ayudar a regresar al principio. Porque regresar al principio es acordarte de dónde Dios te sacó. Y cuando tú vives agradecido, hermano, cuando tú vives agradecido, cuando tú sabes lo que te ha costado, tú vives acorde a lo que Dios quiere vivir. Cuando usted lee el testimonio de Pelé, aquel futbolista famoso, el hijo de Pelé cayó en las drogas, la cocaína, en estos vicios y tuvo que ir preso, tuvo que ir a la cárcel por eso. Un día le preguntaron al astro del fútbol brasileño, siendo el rico, ¿cuál es el consejo que hoy usted le da a esos padres que tienen hijos, a esos padres que tienen dinero y tienen hijos? Y él les dijo: cría a tus hijos con un poco de hambre, con un poco de frío y con un poco de necesidad, para que siempre agradezcan lo que tienen en sus manos. Los pocos ejemplos que he conocido hasta el día de hoy, pueden haber muchos, de padres que le dieron todo a sus hijos cuando crecían. El niño lloraba y estaba el juguete, el niño lloraba y estaba el tablet, el niño lloraba y estaba la computadora, el niño lloraba y estaba el pasaje, el niño lloraba y estaban las vacaciones. Hoy esos hijos viven separados, en rebeldía, y muchos están en la cárcel. Pero cuando sus hijos crecen con valores y principios, apreciando el esfuerzo y el sacrificio, no solo van a valorar lo que tienen, sino cuidarán lo que tienen. No destruyas aquello que te hace regresar al principio, porque eso que te hace regresar a ese recuerdo del principio es lo que te va a mantener humilde y no orgulloso. Entregado. Eso que te recuerda los que te ayudaron te van a mantener siempre sensible al corazón del prójimo. No lo destruyas, porque recuerda que llegó un momento en tu vida cuando no sabías nada, cuando no tenías nada, cuando no eras nada. Recuerda que hubo un momento en tu vida cuando vivías en Lodebar y el rey te mandó a llamar. Recuerda que había un momento donde tú estabas viviendo allí en Lodebar, tierra de miseria y tierra de dolor. Allí donde vivía Mefibosé, no crecía nada. Era un lugar apartado, nadie quería vivir ahí. Ahí no se daba nada, hermano. A la Biblia dice cómo era aquel lugar. Y cuando usted lee la canción de Dani Berrío, dice: tierra de tristeza y dolor. Es decir, allí no había nada. No había nada que ir a buscar allí. Miseria y dolor. De allí muchos nos sacó el Señor. De ahí muchos Dios usó a alguien para sacarnos, porque la Biblia dice que muchos de nosotros hemos recibido personas. Oh, tengan cuidado, porque sin saberlo han recibido ángeles. Sin saberlo han recibido ángeles en su casa. Han hospedado ángeles.
Entonces las personas que te ayudaron, no importa si fue hace un año, no importa si fue hace 3 o hace 30 años, mucho de lo que hoy eres depende de aquella ayuda, de aquel empujón o de aquel consejo. Nunca lo olvides, porque no hay hermoso testimonio o más hermoso testimonio que cuando una persona se te acerca después de muchos años y te dice: pastor, ¿usted se acuerda aquella vez cuando usted me dijo que no me fuera para aquí, que me quedara aquí? Yo me puse tan bravo, pastor, porque ya yo tenía todo preparado para mudarme y no lo hice, Y gracias a que no me fui, pastor, me hubiera perdido lo que Dios tenía preparado en esta tierra para mí. No hay hermoso testimonio más grande y más hermoso que ese. Que cuando alguien se te acerca y te acuerdas la ayuda que tú me diste. ¿Te acuerdas aquellos $300 que yo necesitaba para aquel negocio? Ven que te voy a mostrar el negocio, y te llevo una fábrica con 2,000 empleados. Eso es lo que marca el corazón de las personas. Y eso es lo que marca la asignación de Dios en tu vida. Dejar una huella en las personas. Ser de bendición para otros. Ayudar al prójimo, bendecir al prójimo. El egoísta no entra al reino de los cielos. El avaro no entra al reino de los cielos. Pero el que se entrega como se entregó el Hijo y da su vida por amor de todos, ese es reconocido en el cielo y es reconocido en la tierra. ¿Me estás entendiendo? No olvides, no te olvides de aquellos, porque el Señor no se olvidó de ti. No te olvides. Dios lo podía haber hecho y nunca lo hizo. ¿Y sabes por qué hoy estás aquí? Porque Dios nunca se olvidó de ti. Y te trajo aquí, igual que te puede llevar a otro ministerio, para que recibas palabra, para que recibas alimento, y para cuando el Hijo venga, te vayas con Él. Él no se olvidó de ti. Él no se olvida de las promesas, porque en Él todo es sí y amén. Amén. Denle un aplauso a nuestro Dios.